Bendiciones, chicas y chicos. Este día vamos a trabajar con nuestra jornada número 2 de la semana 29 de lenguaje. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el enorme esfuerzo desarrollado en casa, desarrollando cada una de sus actividades y entregándolas a tiempo. Los felicito por lo que están haciendo. Lo están haciendo muy bien. Y también hay que darle gracias a nuestro Padre por concedernos el poder vernos a través de estos medios. Y sabemos que es importante poder orar por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles con esta pandemia. Que sean todos bienvenidos. Somos La Diferencia con Jesús e iniciamos nuestro contenido. El tema que vamos a desarrollar es la entrevista, materia de lenguaje y su servidor, Mr. Víctor Martínez. Ok, la entrevista, ¿en qué consiste? Empezamos con una pregunta. Su función es interrogar a una persona con el fin de obtener información acerca de lo que se ha estudiado, de lo que ha vivido o de lo que conoce a través de cualquier medio. Entonces, podemos ver una imagen donde se puede desarrollar lo que es una entrevista, que para poder obtener un trabajo se necesita lo que es pasar por una entrevista. Ahora, también se elaboran lo que son entrevistas para conocer opiniones, ¿verdad? O para conocer lo que es acerca de un tema que se necesita mejorar. Ahora, vamos a ver lo que es su estructura. La estructura de una entrevista posee una introducción, posee un cuerpo y posee un cierre. En la introducción, ¿qué sucede o qué pasa? Acá se presenta lo que es al entrevistado, a la persona que se le van a hacer las preguntas o que de su punto de vista acerca del tema, de un tema de interés. El cuerpo. El cuerpo presenta lo que son las preguntas de la persona quien entrevista, en este caso es la entrevistadora o el entrevistador, y también las declaraciones de la entrevista. ¿En qué se va a basar la entrevista? ¿Cuál es su función? ¿Qué se espera como respuesta a través de las preguntas? Y luego tenemos el cierre. Ok, cuando hablamos de esta parte son las conclusiones que se han obtenido del cuerpo. Ahora, ¿qué se obtuvo? ¿Cuáles fueron sus aportes con la problemática o con el tema que se esté desarrollando? Entonces tenemos lo que es su estructura. Contiene una introducción, un cuerpo y un cierre. Todo dirigido por el entrevistador. También tenemos lo que son los tipos de entrevistas. Y según la intención de la persona entrevistadora, pueden ser de consulta, puede ser una entrevista testimonial, puede ser una entrevista de perfil, una entrevista de opinión, una entrevista de declaración o puede ser noticiosa. La entrevista de consulta. En esta parte se presentan lo que son las opiniones de alguien, de una persona, con el fin de saber, sus puntos de vista con respecto a un tema de la actualidad. Podemos poner como ejemplo la delincuencia o podemos poner como el tema el COVID. Y a través de este contenido, de este tema, se desarrolla lo que es la entrevista y se elaboran las preguntas. La testimonial dice que se trata de lo que una persona vio, de lo que una persona vivió acerca de un suceso o cuenta cómo pasó estas acciones. Entonces, da su punto de vista, cuenta qué pasó con lujo de detalles, ¿verdad? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Qué día fue? Ahora, tenemos la de perfil. La entrevista de perfil, su función es conocer al entrevistado. Cuáles son sus logros, cuáles son sus fracasos, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos. Okay. Conocer parte del personaje. Luego también tenemos la entrevista de opinión. La entrevista de opinión tiene como finalidad obtener las ideas o comentarios sobre algún tema. Si ponemos el tema para discusión, lo que es el COVID, cuáles son sus ideas, cuáles son sus comentarios, que recordemos que todo va a ir relacionado al contenido, o puede ser otro contenido, otro tema, la delincuencia o la contaminación, cuáles son sus ideas con respecto
a esta temática. Tenemos la entrevista de declaración. Este tipo de entrevista se solicitan datos. ¿Ok? ¿Cuál es la ponderación que se tuvo acerca de un porcentaje de personas entrevistadas? ¿Cuáles fueron las opiniones certeras o cuáles fueron las opiniones en contra? ¿Okay? Entonces, se basa a través de una encuesta y se elabora lo que es un gráfico con el resultado obtenido. Luego tenemos la noticiosa. En este caso, sirve para ampliar datos de algún acontecimiento, algo que haya pasado o haya ocurrido y que estén presentes las personas que han sido partícipes, valga la redundancia, sobre el contenido o el tema que se está desarrollando. Ahora, tenemos algunos ejemplos de imágenes con los tipos de entrevista, la testimonial, y podemos ver un policía dando su declaración, en este caso la persona. La de perfil, ok, que se cuenta, que se debe tener, conocer a la persona, ok. De opinión, si están desarrollando un tema en específico, qué o cuáles son sus aportes. De declaración, y podemos ver acá, ok, la imagen, hay una persona que está entrevistando a la familia y cuáles son sus aportes. Y la noticiosa, ahora podemos observar que hay un camarógrafo, hay un presentador y hay una persona a la que se le está haciendo la encuesta. Y ahí tenemos los ejemplos de lo que son las entrevistas. Ahora vamos a desarrollar algunas actividades del libro. Es importante poder tomar nota de cada una de ellas. Ok, tenemos la actividad número 2 de la página 189. Y tenemos, dice que completa el cuadro con los datos de tu colegio. Ok, información que se desea recopilar, el tipo de entrevista y a qué personas se le debe de entrevistar. Y tenemos la celebración del torneo Intramuros. ¿Qué tipo de entrevista podríamos utilizar para esta temática? Y puede ser una entrevista de opinión. ¿A qué personas podemos entrevistar? A los padres de familia. ¿Qué les pareció la celebración del torneo de Intramuros? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo participaron? ¿Verdad? Entre otras preguntas que se pueden elaborar. Siguiente información. Cumplimiento del reglamento escolar. Tipo de entrevista el cual se puede elaborar, ok, es de opinión también. Ok, y tenemos, ¿quiénes participan en este caso? Tenemos a los docentes, preguntándoles acerca de cómo se aplica lo que es el reglamento escolar. Y por último tenemos la historia de quién fundó la institución. Y tenemos una entrevista de declaración. ¿A quién se le va a hacer esta entrevista? Pues al fundador de la institución o al director. ¿Okay? Que tenemos esta actividad. Siguiente. Tenemos una actividad de plataforma. ¿A quién entrevistamos? Se titula. Ubica las preguntas que corresponden con el personaje al que entrevistamos. Tenemos un chef y tenemos un pintor. Al lado izquierdo tenemos el chef y al lado derecho tenemos el pintor. Ok, ¿qué preguntas van relacionadas para el chef? Tenemos, ¿cuál es su plato favorito? Ok, y tenemos ahí representado la primera pregunta que se puede utilizar para poder ser entrevistado. Segunda pregunta es, ¿cómo se le ocurrió su famoso plato pescado al romero? Ok, se puede utilizar esta pregunta. Y tercera pregunta es, ¿para qué personajes importantes ha cocinado? Ok, tenemos acá 3 preguntas de las cuales se le pueden hacer mediante una entrevista a un chef. Ahora vamos con el pintor. Primera pregunta. ¿En qué lugares ha expuesto sus pinturas? ¿Okay? Si han sido en ferias, si han sido representadas en museos. Siguiente. ¿Cómo comenzó su afición por la pintura? ¿Okay? ¿Qué lo hizo
a él tomar esta decisión de ser pintor. ¿Ok? Seguimos. Siguiente pregunta es, ¿qué materiales emplea en sus cuadros? Perdón. ¿Ok? ¿Qué utiliza? ¿Cómo lo utiliza? Y ahí tenemos entrevistas y preguntas para diferentes personajes. Siguiente, entrevista al gran Marcelo. Tenemos la primera. Desde pequeño me gustaba el circo. Después decidí aprender el oficio en la escuela de magia. Ok, ¿cómo se interesó por el deporte? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo se interesó por la magia? Y tercera pregunta, ¿cómo se interesó por la natación? ¿Cuál es la pregunta para este personaje? Es, ¿cómo se interesó por la magia? 2. Observa la cara de los espectadores cuando desaparezco. Es muy divertido, le expresa. Pregunta, ¿qué es lo que más me gusta de su profesión? Pregunta 2, ¿qué es lo que más le gusta de su familia? Y pregunta 3, ¿cuál es su deporte favorito? ¿Cuál es la pregunta para esta acción? Ok, es la pregunta número 1. ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? Tercera interrogante, tenemos ahí. Tengo que viajar mucho. Por eso, hacer amigos no es fácil. Pregunta 1. ¿Qué es lo menos que le gusta de su profesión? Segunda pregunta, ¿qué es lo mejor que le ha pasado? Y tercera pregunta, ¿qué es lo menos que le gusta de su ciudad? Y respuesta, ¿cuál es la pregunta que se debe utilizar para la entrevista del gran Marcelo? Es, ¿qué es lo que menos le gusta de su profesión? Seguimos. Tenemos otra actividad de plataforma también. Entrevista a los deportistas. Vamos a colocar el titular y la introducción y vamos a unir las preguntas con sus respuestas que corresponden. Ahí tenemos todo el titular, la introducción y las preguntas con sus respuestas. Ok, el titular. ¿Cuál va a ser el titular? Tenemos, Lionel Messi es uno de los jugadores de fútbol que más se ha destacado en los últimos años. La introducción. Ok, ¿cuál va a ser la introducción? Y tenemos, lo entrevistamos en su casa de Buenos Aires. El cuerpo de esta entrevista, ¿cuál es? Y tenemos, ¿te consideran uno de los mejores jugadores del mundo? ¿Te sientes así? Le preguntan a Lionel Messi en su casa de Buenos Aires y responde, no, de ninguna manera. Hay mejores jugadores que yo. Segunda pregunta, tenemos, ¿desde cuándo practicas este deporte? Y tiene como respuesta, desde siempre, y lo expresa entre risas. Siguiente. ¿Quién te ha apoyado más en estos años? Y tenemos como respuesta, ¿qué fue lo que respondió Lionel Messi? Sobre todo mis padres, respondió, quienes lo han apoyado. Ahora, en cierre, ¿qué podemos tener? Tenemos, te deseamos muchos éxitos en el futuro. Un saludo de despedida. Y tiene como respuesta, muchas gracias, responde Lionel Messi. Y acá tenemos una entrevista para un jugador de fútbol. Tenemos otra actividad de plataforma. ¿Qué recursos se necesitan para realizar una entrevista? Ok, vimos lo que es la estructura, vimos los tipos de entrevistas que se pueden hacer y qué se necesita para poder realizar una entrevista. Primero, un tema, ok, un tema que se desarrolle mediante preguntas, en donde el entrevistador, que es una parte esencial, es quien lleva a cabo y dirige la entrevista. Entonces tenemos que debe tener, lo que se necesita son un tema para desarrollarlo, un entrevistador y un entrevistado. Seguimos. ¿Qué ventaja supone la utilización de dichos recursos en una entrevista? Y tenemos como respuesta, profundizar en un tema de importancia, donde el personaje invitado aporta sus puntos de vista o la población, en este caso a la población que se le ha preguntado, saber cuál es su opinión con respecto al tema. ¿Ok?
Bueno, muchas gracias, chicas y chicos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Si hay alguna pregunta o duda, no tengan pena de poder hablarme o escribirme. Estoy para servirles. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.